Bueno, pues muchas gracias a todos por acompañarnos hoy en esta quinta ya sesión de los webinarios los lunes de CEDETI SOS. Gracias a todos por acompañarnos ya desde el inicio de esta segunda temporada, que está centrada básicamente en lo que sí lo que nos interesa en este caso, que son hacer un repaso a los partenariados que están relacionados con los diferentes clústeres en el Pilar 2 de Horizon Europe. En esta sesión de hoy contamos con la participación también de DGRTD, en concreto de Paloma Mallorquín, que es Policy Officer en la unidad B1 de Circular Economy and Bio-Based Systems. Estará pues asistida y acompañada por nuestra compañera Marta de Diego Zori, que es NCP del clúster 6 de la parte de bioeconomía y a quien veréis también en próximo webinario sobre la JAU de Innovative Medicines. La idea de hoy, así como de toda esta temporada, pues es durante los próximos 60 minutos aproximadamente, pues ofrecer un panorama sobre estos partenariados que están más relacionados con bioeconomía, en este caso, y con el clúster 6, concretamente del Pilar 2 de Horizonte Europa. Como veis, pues desde principios del mes de mayo hasta finales del mes de julio, vamos a ir repasando los diferentes, digamos, iniciativas y partnerships que están relacionados con estos clústeres cada lunes, que no sea festivo ni en Bruselas ni en España, a partir de las 11. Normalmente pues son sesiones que en este caso son un poquito más largas, pues hasta 1 hora y media aproximadamente, dependiendo del número de speakers que tenemos. Hoy tenemos solamente un speaker y aproximadamente acabaremos sobre las 12. El registro está abierto siempre hasta el lunes de la misma sesión y podéis apuntaros a través de la página web de eventos de CEDETI, que normalmente pues siempre la abrimos del orden de una semana antes del webinario correspondiente. El objetivo de estas sesiones es para cada uno de esos partenariados o conjuntos de partenariados, pues tener una visión sobre de dónde vienen, cuáles son los actores o stakeholders relevantes para esta iniciativa, cómo son esa tipología de proyectos, qué tipos de acciones, y también tener una visión sobre cómo van a evolucionar o cómo están evolucionando a un futuro, con el objetivo de que podáis posicionaros mejor y así orientar mejor todas vuestras acciones de lobby o de participación y obtener así un mejor resultado. Durante la sesión vamos a ir recogiendo las preguntas que podáis tener en el chat de preguntas y respuestas. No hay intervenciones a mano alzada, sino que por favor las preguntas que tengáis pues a través del chat de preguntas y respuestas, y las lanzaremos al final de las presentaciones, en este caso de la presentación tanto de Marta de Diego como también de Paloma Mallorquín. Pues abriremos el turno de questions and answers y ahí pues estableceremos una conversación con nuestras dos speakers de hoy y iremos intentando responder vuestras dudas, noticias y orientaciones. Sin más, pues voy a dar de paso ya a mi compañera Marta para que haga pues una pequeña introducción a la sesión de hoy. Marta, cuando quieras. Hola, buenos días. Muchas gracias, Marina, por organizar estas sesiones de los partenariados, que yo creo que es muy interesante tener clara esta parte, que al final hay mucho dinero en juego Sí. aquí. Y bueno, voy a compartir mi pantalla. Estupendo. Vale, ¿lo veis bien, Marina? ¿Me puedes confirmar? Perfecto, Vale. perfecto. Yo simplemente voy a hacer una introducción muy breve, para que tengáis un poco cuál es la foto de los partenariados que tenemos en Cluster 6, ¿vale? Porque luego, bueno, en esta sesión Paloma entrará específicamente en detalle
en Circular Bio-Based Europe, y luego habrá otras 2 sesiones en las que se va a ir entrando específicamente en el resto de partenariados. Bueno, en Cluster 6, pues dentro del presupuesto, que aproximadamente casi llegamos a 9.000 millones de euros, en Cluster 6, 2.000 se van a ir para los partenariados. Por lo tanto, es una parte importante que está ahí y tenemos que ser conscientes de ellos y qué oportunidades vamos a poder encontrar. A día de hoy tenemos 8 partenariados, de los cuales 7 serían cofinanciados y 1 institucional. Como veis, en la parte bueno, un poco relacionadas con las áreas de Cluster 6, en la parte más relacionada con medio ambiente tendríamos los partenariados de biodiversidad y agricultura de datos. En la parte más de agro y alimentación, un partenariado sobre sistemas de alimentación, otro sobre salud animal y otro más relacionado con los temas de agroecología. Luego, en la parte más relacionada con todos los temas que tienen que ver con la parte azul, uno específico sobre economía azul y otro sobre agua. Y luego ya en la parte de los sistemas de base biológica tendríamos a Circular Bio-Based Europe como el único partenariado institucional. Entonces, en cuanto a los cofinanciados, para los cofinanciados estaríamos hablando de unos 1.000 millones de euros de presupuesto. Un poco por recordaros, en los cofinanciados realmente lo que se quiere hacer es coordinar, ¿no? Todo a nivel un poco transnacional, ¿no? O sea, los estados que quieren colaborar conjuntamente para confinanciar en ciertas áreas actividades de I+D, pues lo que hace con financiación tanto de la Comisión Europea como de los Estados, lo que se hace es que aparecen estos topics co-funds en el propio programa de trabajo. A este topic se presentan, ¿no?, el consorcio de las entidades que van a ser financiadoras de los estados, y una vez que pasa la evaluación se formaría el Gran Agreement entre la Comisión Europea y esas entidades financiadoras y ya se lanzaría ese partenariado. Entonces, ya tenemos 3 partenariados que ya apareció el topic en el programa de trabajo 2021-2022 y ya firmaron ese Gran Agreement estos consorcios con la Comisión, y que serían el partenariado de Biodiversa, el de Water for All y el de Sustainable Blue Economy. Entonces, estos partenariados ya están constituidos y ya han empezado a lanzar sus propias convocatorias. Muy importante, las convocatorias de estos partenariados cofinanciados no las vais a encontrar en el Funding and Tender Portal. Tenéis que ir específicamente a sus páginas web y ahí os vais a encontrar las convocatorias que él lanza, quién están para cada estado, quiénes son las entidades financiadoras, porque en función de eso, si, por ejemplo, a nivel de España, si en alguno de ellos está, por ejemplo, CEDETI, pues financiaría a las empresas y la agencia estatal financiaría a los organismos de investigación, pero tenéis que ir ya específicamente a las propias web. Y luego, los otros 4 cofinanciados que nos quedan, estos ya ha salido el topic en el programa de trabajo 2023, es decir, en abril cerraron la convocatoria, ahora mismo se están evaluando y entonces, pues bueno, la previsión es que entre que se finaliza la evaluación y se firman los Gran Agreements, pues que estos 4 partenariados, pues ya lanzaran sus convocatorias en 2020. Luego ya tenemos a CBE como partenariado institucional. Aquí la forma de cómo se implementa es distinto. Esto es una parte que el dinero sale de Horizonte Europa, pero se implementa de otra forma, ¿no? Aquí al final es la propia Comisión Europea, en este caso con el consorcio de bioindustrias,
que constituyen un partenariado público-privado, ¿no? Que va a tener, se rige por su propio reglamento específico, y aquí la Comisión Europea va a poner una financiación de 1.000 millones de euros y la parte privada también se compromete a poner unas contribuciones de otros 1.000 millones de euros. Va a tener su propia agenda estratégica y va a lanzar sus propios programas de trabajo. Estas convocatorias sí que aparecen en el Funding and Tender Portal, pero fuera del programa de trabajo de Cluster 6. O sea, esto no va a aparecer en el programa de Cluster 6, ya que va a tener sus propios programas de trabajo y que ahora pues, nos explicará en detalle todo su funcionamiento Paloma. Y ya simplemente para terminar, pues bueno, que sepáis que quienes estamos en el equipo de Cluster 6, que estamos estas 5 personas, José Manuel González y Juan Carlos García Carrascos, que están más en la parte de representantes en el comité de Cluster 6, y luego están mis compañeras Lidia González, Marta Conde y yo misma como puntos nacionales de contactos. Y yo específicamente doy soporte a la iniciativa de CBE. Por lo tanto, pues ya sabéis que nos tenéis para lo que necesitéis y que podéis contar con nosotros para cualquier cosa. Y con esto, Marina, termino mi Estupendo. presentación. Breve introducción. Oye, muchas gracias, porque así tenemos una visión de lo que es el Cluster 6 y las iniciativas en formato partnership de las diferentes, digamos, versiones de partnership relacionados pues con esta temática. Solamente decir, antes de dar paso a Paloma Mallorquín para que nos hable de partnership de CBE, pues que en las siguientes sesiones, el lunes que viene y el siguiente, pues atacaremos los otros lados, las otras, digamos, las otras áreas que están relacionadas pues con el Cluster 6, es decir, la parte más agro, bio, food, ¿vale? Hay más agro y food, y por último la parte más medioambiental, pero bueno, eso ya lo anunciaremos más tarde. Pues muchas gracias, Marta, y Paloma, cuando quieras. Hola, buenos días, Marina. Estupendo. Bueno, pues antes de nada, por supuesto, daros las gracias por invitarme. Estoy encantada de volver a participar con vosotros. Hacía un tiempo que no Una había podido pandemia. por cuestiones pandémicas. Pero bueno, la verdad que estoy contenta de volver ahora como desde el otro lado, ¿no? Desde el otro lado, efectivamente. Desde el otro lado, porque, bueno, actualmente creo que veis ahora bien la presentación, ¿no? Voy Sí, a poner la se pantalla ve bien, completa. sí. Bueno, Sí. que sepáis que Paloma Mallorquín justamente antes estaba en la parte de la Joint Undertaking, predecesora de CBE. Entonces, bueno, Eso pues... es, eso Y es. previamente Empecé, antes como participante, o sea, has visto eso ya es. las tres patas. Es lo que tiene tener años, que vas acumulando Bueno. experiencia. Bueno, no, efectivamente. Actualmente trabajo como Policy Officer en DG RTD, en la unidad B1 de Circular Economy en Biobased Systems, y yo soy Policy Officer en Biobased Systems en concreto, y la mayor parte de mi trabajo la dedico a la parte de seguimiento de la implementación de CBE. Estuve trabajando prácticamente 6 años en CBI, en BBI, desde que Sí, se puso en marcha en el sí, 2015 efectivamente. hasta 2021. Y en 2021, bueno, pues di el cambio a la comisión, a la unidad operativa del partnership, con lo cual, bueno, tengo un poco esa visión ¿no? de De la todo, parte de la implementación y de y la parte participante un también, que poco, es muy importante. eso, como participante anteriormente en mi trabajo en la Comunidad de Madrid y ahora pues en la parte más estratégica y también de programación del partenariado. Entonces, bueno, pues vamos a empezar Sí. con la presentación. Como ya un poco adelantaba Marta,
Bueno, Circular Bio-Based Europe Joint Undertaking es el único partenariado público-privado, la única joint undertaking del clúster 6 y este partenariado está designado, bueno, como pues, digamos que este compromiso entre la Unión Europea, que está representada por la Comisión Europea y en concreto por tres direcciones generales que os contaré, un compromiso entre la Comisión Europea y la industria. La industria, en este caso, veréis que solamente está representada por una asociación empresarial que es Bio-Based Industries Consortium, BIC. Anteriormente en BBI había mucha confusión entre BIC y BBI, ahora Sí. creo que está mucho más claro. Ya son CBE y BIC. Entonces, el tema del acrónimo, esa confusión yo creo que ya se ha solucionado. Entonces, este partenariado se lanzó en el 2021 con el Single Basic Act, que es, digamos, el Council Regulation, que establece todos el paraguas, digamos, legal para el funcionamiento de todas las Joint Undertaking. Como representantes de la Comisión Europea está DG RTD, la unidad en la que yo trabajo, la unidad B1, pero también están la Dirección General de Agricultura, la unidad F2, si no me equivoco, y la Dirección General de Industria, DG Grow. También creo que es la unidad F2. Entonces, esas tres direcciones generales están representadas en el partenariado bajo la coordinación de DG RTD, desde mi unidad. 2.000 millones de euros para este partenariado que va a operar hasta 2031, pero que va a tener la última convocatoria en el 2027. La última convocatoria para financiar proyectos, pero tendrá que hacerse cargo, digamos, desde el 2027 hasta el 2031 de los proyectos que estarán en marcha, ¿no? Del legado de proyectos Sí. hasta que finalicen. Se funciona igual que en BBI funcionaba dentro de las normas de participación de Horizonte 2020, aquí CBE funciona dentro de las normas de funcionamiento de Horizon Europe con algunas especificidades, no muchas, algunas que os voy a contar al final porque creo que son importantes. Y aquí obviamente no arranca desde cero, sino que un Muy bien. poco, bueno, construye más allá, ¿no? de todo, bueno, de toda la labor y todo el trabajo y todo el éxito de BBI como iniciativa, pero Sí. con un foco todavía más claro, más importante a su contribución al European Green Deal, ¿no? A los objetivos climáticos en línea con el European Green Deal. Y Paloma, si quieres, te dime. comento, porque esto es interesante también para la presentación, aunque sí que bien has dicho que es digamos, es una joint undertaking que tiene una orientación muy empresarial, pues despierta el interés de muchos otros actores en España. Por ejemplo, de los participantes que están conectados hoy, que muchos de ellos son ex gestores del programa de especialización de las OS, pues hay desde centros tecnológicos como yo que sé, pues el Instituto Tecnológico de Galicia, CENER, AIMEN, CIDAO, Tecnalia, entre otros, universidades, ¿vale? De todas partes de España, Castilla-La Mancha, Jaén, Carlos III, de Vigo, de Cartagena, es decir, universidades más generalistas, universidades más politécnicas. Tenemos también compañeros de diferentes regiones de España, desde Canarias, Asturias, La Rioja, que se han conectado y obviamente empresas, pero que bueno, que sepas que tu público es amplio y bueno, nada más comentar eso. Sí, luego veré en una diapositiva, voy a ver un poco también el overview de la participación, del perfil, ¿no? de los participantes, pero efectivamente, digamos que tiene el foco en el desarrollo del sector industrial, pero eso no quiere decir
bueno, que tanto universidades como centros tecnológicos obviamente son los proveedores también de esa investigación y de esa innovación que luego se quiere implementar en el mercado. Y lo que os quería comentar también de la asociación industrial que participa, bueno, que es parte del ¿no? el socio empresarial BIC, ellos ahora mismo son una asociación con más de 240 socios, digamos que los llaman el full members, y ahí tienen como 40 grandes empresas, pero luego hay muchísimas pymes, que algunas de ellas están representadas en, digamos, a manera individual, ¿no? Como unas 50, pero luego en clústeres están representadas alrededor de 140 Ujú, y ujú. luego ofrece también la opción de ser lo que llaman associate members, que tienen unas condiciones de participación diferentes en cuanto a, bueno, pues derechos y obligaciones, ¿no? Tienen como aproximadamente 200 miembros asociados, entre los que se incluyen centros de investigación, universidades, plataformas tecnológicas, asociaciones y este tipo de organizaciones, creo que he dicho ya universidades, pero este tipo de organizaciones porque tiene una representación bastante considerable, como luego Claro. veréis en el partenariado. Em, a ver, es que estoy intentando pasar con el... Ahora. Como os decía, bueno, CBE, su predecesora era Biobased Industrial Undertaking, cuando se estableció este nuevo partenariado lo hizo en el 2021 junto con otras 8 joint undertakings y están reguladas por este Single Basic Act. Si tenéis curiosidad, bueno, pues ahí esto también es, digamos, una novedad porque anteriormente cada partenariado tenía su propia Council Regulation y se hizo también ese esfuerzo porque tuvieran, ¿no? Por tener una consistencia entre los diferentes joint undertakings, teniendo en cuenta de que, bueno, de las particularidades de cada uno. Pero en este, digamos, en este texto legal es donde se recoge el funcionamiento, los objetivos, grandes objetivos y temas como la gobernanza de cada uno de los partenariados. Como comentaba en en la primera diapositiva, con un foco muy grande a contribuir bueno, a esta transición verde, ¿no? Este partenariado. Contribuir a los objetivos climáticos para el 2030 y bueno, para conseguir esa neutralidad climática que el European Green Deal persigue para 2050, sobre todo dándole un foco muy importante en aspectos de circularidad y sostenibilidad, tanto como de producción como de consumo, sistemas de producción y consumo. También desarrollando y también expandiendo em, el, el abastecimiento de una manera sostenible y la conversión bueno, de esa biomasa que al final se va a transformar en los diferentes productos biobasados. Y dándole también mucha importancia al nivel regional, ¿no? al desarrollo de esas regiones pues, que a lo mejor no están todavía muy desarrolladas en cuanto a su potencial en la bioeconomía y con un foco muy, muy grande, obviamente, en las zonas rurales y en las zonas costeras, porque de ahí es de donde vamos a sacar la materia prima, más allá de, bueno, de los residuos orgánicos, que esos los puedes encontrar sin ese foco, digamos, más ¿no? geográfico, pero dándole un aspecto, una importancia importante bueno, al desarrollo regional. ¿Cuál es el ámbito de actuación, el scope?
de este partenariado, pues todos los sectores industriales de la bioeconomía con algunas excepciones. O sea, sectores industriales para el desarrollo de productos, materiales y componentes químicos biobasados, con la excepción de biocombustibles, porque el partenariado no financia ese tipo de proyectos. Solamente hubo en la primera convocatoria de BBI, hubo una convocatoria para este tipo de proyectos, pero no está centrado ahí. En CBE aún menos. Claramente excluye biocombustibles, excluye aplicaciones en farma y en el sector médico, y luego en Food and Feed tiene dentro de su scope todo lo que son los ingredientes, que es, bueno, realmente dentro del Project Portfolio es bastante importante. Digamos que la producción de comida para uso, para alimentación humana y animal no está dentro de su scope, porque eso sería más food system. Hay otros, digamos, instrumentos que cubren eso, pero la parte de ingredientes sí sigue estando dentro del scope de CBE. Como comentaba Marta al principio, estos partenariados tienen su propia agenda estratégica. El acrónimo es SRIA, un poco más complicado de pronunciar que en BBI, que era SIRA. Entonces, es la agenda estratégica para I+D. Y ahí se establecen los objetivos, los 3 objetivos generales, que son los 3 objetivos principales y digamos, generales y específicos que establece el Single Basic Act, el Council Regulation de CBE. El primero es acelerar los procesos de innovación y desarrollo de soluciones innovadoras, biobasadas. ¿Cómo? Pues aumentando la interdisciplinaridad de la I+D en estos sectores, aprovechando los beneficios que ofrece para el desarrollo y demostración de soluciones biobasadas sostenibles, ¿no? Esta interdisciplinaridad. También aumentando la capacidad de innovación de aquellos actores en regiones con un gran potencial y que todavía está por explotar, y asegurando los aspectos de sostenibilidad de manera que sean clave, una parte integral de la cadena de innovación. Ese es un foco bastante, digamos, digamos, un aspecto bastante diferenciador de CBE. El segundo objetivo general es acelerar el desarrollo, la implementación en el mercado, el despliegue en el mercado de las soluciones biobasadas, no solamente las que ya están maduras y preparadas para llegar al mercado, sino también pues, soluciones innovadoras. ¿Cómo? Pues reforzando la integración de esta I+D en el sector y aumentando la involucración de los diferentes actores, con un particular énfasis en aquellos que son los proveedores de las materias primas. Y ayudando también a reducir el riesgo de las actividades de I+D, pues de empresas y de, bueno, y digamos que proyectos en general de I+D en este sector. Y el tercer gran objetivo es pues ese rendimiento medioambiental, ¿no? Bueno, asegurar ese comportamiento ambiental en los sistemas industriales biobasados, pues asegurando la circularidad y las consideraciones ambientales de los proyectos, pues su contribución a la neutralidad climática, a Zero Pollution, a los objetivos de Zero Pollution, de manera que también se facilite bueno, pues esa aceptación social de estas nuevas soluciones. Vamos a ver un poco más a ver, que estoy intentando pasar la diapositiva ahora. Vamos a ver un poco más en detalle esa comparativa con números un poco, ¿no? Como os comentaba, BBI pues era parte de Horizonte 2020, tenía un presupuesto de 3,7
de 3.700 millones de euros. Llego con un portfolio que, digamos, ¿no? el legado, pues una gran parte lo ha heredado CBE, y desde ese punto de vista no hay ningún cambio para los beneficiarios. Desde el punto de vista de seguimiento, de gestión de proyectos, digamos que ellos tienen detrás a la misma persona. La organización ha cambiado de nombre y algunas cosas, pero desde ese punto de vista de la implementación, ellos, los beneficiarios, no han sufrido ningún tipo de cambio. Y la última convocatoria pues se lanzó en el 2020, pero con Horizon Europe tenemos el nuevo partenariado, que es parte de este programa, que es el nuevo instrumento de financiación de la Unión Europea de I+D, y aquí el presupuesto es de 2.000 millones de euros. Como decía Marta, repartido así casi 50-50, 1.000 y 1.000. 1.000 lo pone la Unión Europea y 1.000 el sector privado. Y entra en funcionamiento en noviembre del 2021. Hasta ahora, pues se han lanzado 3 convocatorias. La primera convocatoria en 2021 de CBE fue de 120 millones. La segunda convocatoria, que es la que los proyectos acaban, bueno, están arrancando ahora, se firmó el Gran Agreement en mayo, y eso fue una convocatoria bastante más grande, con 215,5 millones de euros. Hay, bueno, con proyectos como flagships, que son, digamos, los que se llevan una parte importante de la financiación, porque para que veáis un poco la diferencia, de la convocatoria 2021 se firmaron 21 proyectos con 120 millones, de la convocatoria 2022 se firmaron también 21 proyectos con casi el doble de financiación, pero principalmente es por el número de topics que había para acciones de innovación, ¿no? Para flagship y para demos. Ahora ya no se llaman demos, son Innovation Actions también. Y ahora tenemos un total de 162 proyectos en activo, los 42 de CBE, más los proyectos del legado que siguen en activo de BBI, porque imaginaros, hay muchos proyectos que ya han acabado, pero proyectos que se lanzaron en convocatorias 2019, 2020, pues siguen en activo. En cuanto a gobernanza, pues esto yo creo que es interesante también conocer que, bueno, se mantienen las estructuras de gobierno como el Governing Board, donde hay un 50% de participación de la parte privada y 50% de participación de la comisión, y esto se traduce en 10 representantes en el Governing Board, 5 son de la comisión, de las diferentes direcciones generales. Os he comentado que estaba GROW, que estaba RTD, que estaba Agri, y 5 de la industria de BIC. Tenemos el director ejecutivo, que es, digamos, el máximo responsable dentro de la organización, y la oficina de programa, que se dedica a implementar el programa de trabajo. Luego hay 2 advisory bodies, que trabajan para orientar estratégicamente y también para monitorizar las actividades. Uno de ellos es el Scientific Committee, el comité científico, que son 15 miembros. Se renovó, obviamente, con CBE, y tenemos ahí pues a representantes de diferentes disciplinas científicas y los representantes de los Estados miembros, tanto Estados miembros como países asociados. Y creo que son, si no me equivoco, Marta me puede corregir, porque Marta es nuestra representante en el States Representative Group de España. Aquí tenemos, creo que son 28 participantes. Como novedad, tenemos pues la organización de un Strategic Governing Board Meeting,
que va a añadir, esa orientación estratégica una vez al año. Se van a reunir los CEOs de la industria con la Comisión Europea para reorientar adecuadamente el partenariado. Y se crea un nuevo órgano de asesoramiento. Estaría el Scientific Committee, States Representative Group y el Deployment Groups. Los Deployment Groups, que va a haber uno o varios, ahora mismo se está trabajando en el establecimiento de 2 de ellos. Uno será en temas de financiación y otro será en el fomento de la participación del sector primario. Y el propósito es que estos grupos sean capaces de asesorar al Governing Board en aquellos aspectos críticos para la implementación y para el despliegue de las innovaciones. Y por eso uno de los deployment groups que se va a constituir importante es el de el primary sector, porque es muy importante que tanto la parte de agricultura como la parte forestal pues tengan una participación relevante en el programa, en los consorcios. Y entonces eso es lo que se pretende, de que den recomendaciones en estos aspectos, tanto si es requerido por el Governing Board como desde su propia iniciativa. Si queréis saber, si tenéis curiosidad en quién forma parte de los diferentes órganos de gobierno, del Scientific Committee, Ese del sería muy Governing Board, interesante, sí, 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 sí. he puesto el link porque viene en la página web de CBE, doy fe, Vale, que la cuidan vale. muy bien y la tienen muy actualizada. Perfecto, perfecto. Y entonces tienes ahí tienen ahí información de la composición de los órganos de gobierno y Perfecto, bastante muy bien. detallada. Em, Como os comentaba, la parte en qué se va a diferenciar este nuevo partenariado, pues una mayor participación de los actores involucrados. La parte, ¿no? Como os comentaba, rural, costera, aquellas áreas urbanas que también tienen potencial por explotar en bioeconomía, en biobase. Este aspecto de sostenibilidad, biodiversidad, el respetar los principios de circularidad, de sostenibilidad, los límites naturales del planeta. Y también tiene un mandato como mucho más explícito en comunicación, que no, digamos, solamente, que no intente solamente llegar a los potenciales applicants, pero también a la sociedad en general, ¿no? También que la sociedad sepa en qué se está invirtiendo este dinero que se está dedicando a este partenariado. Eso es muy importante y que nos puede, como ciudadanos, pues qué nos puede, ¿no? Qué beneficios, qué hay para nosotros en esto, ¿no? ¿Qué vamos a sacar de estos proyectos? Y bueno, la contribución financiera de los socios privados, luego os comentaré, yo creo en esa parte un poco se ha ganado en claridad para la parte privada, cómo tienen que contribuir y cuánto tienen que contribuir. No solamente a nivel global, pero también eh, a nivel de proyecto. ¿Qué tipos de acciones se financia? Pues aquí digo que, bueno, pues igual que Business as Usual, financia 3 tipos de acciones. Research and Innovation Action, las RIAs, donde se busca el desarrollo y validación de tecnologías, establecer nuevo conocimiento, explorar la viabilidad de una tecnología que sea nueva, que sea mejorada, de productos, procesos, de servicios, soluciones. También este tipo de proyectos también pueden incluir investigación, algo de investigación básica, pero sobre todo aplicada, desarrollo tecnológico, integración.
testing, validación, prototipos a pequeña escala, en un laboratorio o en un, bueno, en un ambiente simulado. Y esto se centra en un Technology Readiness Level de 3 a 5. Sabéis que esa es la escala que se utiliza para la madurez de para clasificar la madurez de las tecnologías. Entonces tenemos, por un lado, RIAs, tenemos acciones de innovación, que ya es bueno, el escalado y demostración de tecnologías desde ese prototipo a la validación de un producto y la replicación en el mercado. Las flagships son un elemento muy importante, diría muy específico y casi único de este partenariado. Son esas, bueno, first of its kind, primera de su clase, ¿no? Financiar ese paso previo ya a estar en la comercialización de un producto. Y tendríamos las acciones de coordinación y de apoyo, que aquí bueno, no está ligado a ningún TRL específico, pues ahí tenemos acciones que apoyan pues las diferentes cadenas de valor, ¿no? Pues crear comunidad, networking, comunicación, aspectos de regulación, y bueno, ese tipo de proyectos que seguramente muchos estáis familiarizados con ellos. Yendo más un poco a cómo, ¿no? Aterrizando más de los objetivos estratégicos que están en la agenda estratégica, cómo lo aterrizamos a las diferentes convocatorias, pues empezaríamos con esa agenda estratégica que está diseñada por la Comisión y por la industria, y que se somete a un proceso de consulta y de adopción de aprobación por el Governing Board. Y eso, digamos, que marca, como os he comentado, ¿no? Esos objetivos generales y específicos, y luego tiene toda una serie de objetivos estratégicos muy detallados en la agenda, que si tenéis curiosidad, pues también está en la página web de CBE, está en los supporting documents, ahí tenéis esta información. De ahí hasta, digamos, hasta CBE, no, antes de CBE directamente íbamos al nivel más operativo, donde cada año se planteaba un programa de trabajo anual. Con CBE hemos introducido un step intermediario, que es este Multi-Annual Programming, que llamamos MAP, que nos ayuda a ir desde el nivel estratégico de la agenda estratégico a un nivel mucho más operacional del programa de trabajo anual. Y este documento es un documento interno, pero que donde tenemos planificado y programado las diferentes acciones que tiene que cubrir todo el partenariado durante su existencia, que se actualiza cada año, se consulta se ha redactado por la Comisión y por la industria, se ha consultado con los advisory bodies, se ha consultado con el Scientific Committee, se ha consultado con los representantes de los Estados miembros, se ha consultado también internamente nosotros, hemos consultado en la Comisión con los diferentes servicios de la Comisión para asegurar sinergias con con el Cluster 6, con la Intervention Area 6, con las misiones que están bastante relacionadas, como la de suelo, la de océanos, agroecology y otros partnerships como por ejemplo Process for Planet. Y de ahí, de este documento de Multi-Annual Programming, de ahí digamos que extraemos los topics que van a ir anualmente en el programa de trabajo, que eso también es una negociación que lleva su tiempo entre la Comisión y el sector y la industria.
y de ese programa de trabajo se traduce directamente en convocatorias. Convocatorias anuales, y aquí es el partenariado quiero decir, la Joint Undertaking, la Program Office de la Joint Undertaking, quien gestiona toda la convocatoria, ¿no? Y gestiona todo el ciclo. No es como en otras agencias donde tienen, por un lado, la parte dedicada a la evaluación, la parte dedicada al monitoring, la parte dedicada al Grant Agreement, o sea, las áreas la tienen un poco, digamos, repartido. En CBE todo, desde la organización de la publicación de la convocatoria a la evaluación, la monitorización, la comunicación de los resultados, absolutamente todo está centralizado en la Joint Undertaking. Para que tengáis un poco la idea del timeline, ¿no? Cómo desde la publicación de los topics, diría, ya no solamente, no de la apertura de la convocatoria, ¿no? Pero cuál sería el ciclo, pues tendríamos para el Call for Proposals, empezamos normalmente en un ciclo normal, porque estos 2 años atrás ha sido un poco particular. Daros cuenta que en el 2023 hemos lanzado 2 convocatorias, la convocatoria retrasada del 2022, la convocatoria del 2023. Entonces, bueno, ha sido un poco particular, pero en un ciclo normal. Tenemos la publicación de los topics en el programa de trabajo anual, que como bien señalaba Marta, no lo vais a encontrar en el programa de trabajo del Cluster 6. Tenemos, aquí hay un programa de trabajo independiente, que no está publicado que no lo vais a encontrar en el programa de trabajo de Cluster. Sí lo vais a encontrar en el Funding and Tenders Portal. Ahí sí que lo vais a encontrar publicada. Pero se publican, como os comentaba, en un ciclo normal en diciembre. El programa de trabajo se adelanta. Se lanza la convocatoria en abril aproximadamente, dependiendo principios, mediados. Este año lo hemos lanzado, el Info Day fue el 20 y creo que la apertura de la convocatoria fue el 23 de abril. Se abre en abril lo que es la preparación de propuestas y se cierra en septiembre. Es realmente muy mala fecha porque bueno, pues la convocatoria cierra, creo que es el 20 de septiembre, pues toca trabajar en verano, pero es complicado mover los ciclos y hacerlos de otra manera. Lo hemos intentado de todas formas, pero no es tan fácil cambiar los ciclos. Se cierra la convocatoria en septiembre, se evalúan las propuestas por expertos independientes, no es CBE quien evalúa, CBE organiza la evaluación, selecciona a los expertos, organiza los paneles, pero lo evalúa igual que en Horizon Europe, son expertos independientes y normalmente son los meses de octubre, noviembre, porque en diciembre, máximo principios de enero, se informa a los solicitantes de los resultados de la evaluación. Entonces, desde diciembre a enero se abre el proceso de preparación del Grant Agreement. Como sabéis, los que estáis familiarizados con Horizon 2020, en Horizon Europe no hay un proceso de negociación, pero hay todo un proceso o sea, no hay negociación, pero hay todo un proceso de preparación, de documentación bastante largo. Parece que es mucho, desde diciembre, enero hasta mayo, que normalmente se cierra la preparación de los contratos, pero realmente es complicado y para aquellos que hayan sido coordinadores, pues seguramente lo pueden confirmar, que es un montón de trabajo, de documentos que hay que presentar, bueno, muchas veces se encuentran errores que hay que subsanar en lo que es la propuesta, en fin, tiempo, todo eso es tiempo. Se firma el Grant Agreement y arrancan los proyectos, pues arrancan normalmente con diferentes fechas, hay cierta flexibilidad
desde mayo hasta septiembre, octubre, se puede fijar la fecha de arranque. No es necesario que arranquen en mayo. Imaginaros que depende, no lo sé, pues determinados ¿no? de las cosechas. Que tiene cierta estacionalidad la materia prima, pues entonces se puede ajustar el comienzo del proyecto a esto. Y luego, pues dependiendo de la duración del proyecto, empieza como todo el proceso de Project Management, Monitoring y Review, que puede durar pues desde 1 año, si es una CSA, a 5 años si es una flagship, ¿no? Que son proyectos que duran pues aproximadamente eso. No lo he comentado antes, pero bueno, las CSAs normalmente tienen una duración de 1 a 2 años. RIAs hablamos de 3, 4 años. Acciones de innovación, 4, 5 años, sí, 3, 4, de 3 a 4 diría, y flagships, que son ya estas biorefinerías, son ya proyectos largos de 4 o 5 años para su implementación, para ver, digamos, ya construida la biorefinería. Para que tengáis una idea de cuál es el... ¿Voy bien, Marina? ¿Estoy hablando mucho? ¿Voy bien de tiempo? Estupenda, vas estupenda, ningún problema. Además, muy Vale. bien, muy claro, porque como te he comentado, aparte de diferentes tipologías de stakeholder, hay gente que sí que ha participado y hay otros que vemos que son nuevos, que han participado en topics del Cluster 6, ¿vale? Pero que no se han acercado todavía o no han tenido la oportunidad de trabajar en proyectos de la Joint Undertaking, y entonces yo creo que es súper interesante toda esta información que les puedas dar. Así que muy bien, gracias. Sigue, sigue. Nada, siempre, no, siempre es un poco complicado y hay que Sí, es que no es lo buscar. mismo, sí. Hay que ajustar un poco, ¿no? Porque siempre hay, bueno, gente nueva, siempre hay newcomers, entonces tienen que tener un poco también de información de base para entender, pero al mismo tiempo que no sea, ¿no? Que no sea aburrido para los que ya saben mucho y han participado en otras convocatorias. Entonces, en esta diapositiva recojo los números, ¿no? Un poco del portfolio de CBE desde que arrancó en 2014, porque os comentaba que CBE como organización empezó, bueno, yo empecé a trabajar en CBE 15 días antes de que tuvieses autonomía. O sea, todavía era RTD, era la comisión quien gestionaba los proyectos, ¿no? La primera convocatoria en 2014 la gestionó la comisión hasta que BBI, creo que he dicho CBI, hasta que BBI se constituyó como entidad autónoma. Actualmente, contando todas las convocatorias que se han lanzado y los proyectos obviamente que están en funcionamiento, no los proyectos que ya han finalizado. Ahora hay 163 proyectos en marcha con casi 1.200 beneficiarios. Se ha financiado 937 millones de euros y creo que son 163 proyectos que se han financiado en total, no que haya en marcha. Son 142 de BBI y 141 de BBI, creo, no, O sea, perdona. No, son aproximadamente los que hay en marcha. Son los que hay en en marcha, marcha. porque Sí, sí, sí. sí, porque 142 financió BBI y ahora hay 42 de CBE. Vale. O sea, en total 160 y algo que están en funcionamiento actualmente Eso, o están vivos. 163 eso es, en funcionamiento, sí. Y bueno, con una distribución bastante, bueno, hay 39 países participando con diferente, diría, porcentaje de representación. De esto también voy a hablar un poquito luego. Tipo de participante, creo que eso es interesante, ¿no? Saberlo, porque siempre se ve a las Joint Undertaking como, o se ha tendido a ver como estos, ¿no? Como más estas entidades como un poco que están lideradas por las grandes empresas y que un poco responden a sus intereses, ¿no? De las grandes empresas. Sí, Para que sí. veáis, aquí dentro de los participantes de CBI, la parte verde es la parte de la participación industrial, pero de esa participación industrial, que es un 62%,
un 39% son pymes. Y esto es algo bastante único, diría, no solamente en las Joint Undertakings, sino en Horizon Europe y en Horizon 2020. En Horizon 2020 tenían ese target del 20% de participación de pymes y BBI en su momento ya lo superó y ahora lo ha mantenido y creo que lo ha mejorado un poco. Un 39% de participación es un montón de participación de pymes. Luego tenemos organizaciones de investigación, bueno, digamos, por representatividad, tenemos en lo que son centros de investigación y universidades 32%, ¿no? Que es ese número que marca a una parte del, como ya más de, pues eso, más de un tercio de los participantes, casi un 20% son universidades y casi un 12% son centros de investigación. Y luego tenemos un 5,8% que son otros que pueden ser pues clústeres, asociaciones, gobiernos regionales, ese tipo de entidades. Pero para que veáis que realmente hay lugar para todos en esta Joint Undertaking, ¿eh? Estos son además Sí, datos muy bien. muy recientes de mayo vamos, del mes pasado. Esta es una slide muy reciente también de CBE que también muestra bastante bien cuál es la distribución de estos proyectos que son, digamos, los proyectos estrella, ¿no? Vamos a llamarlos, que son estas biorefinerías. Daros cuenta que la media de financiación de estas biorefinerías son de 15 a 20 millones de euros. Se llevan una parte importante del presupuesto. Cuando hay topics para flagship se llevan una parte muy importante del presupuesto porque, bueno, son realmente las acciones de innovación, es un poco el foco de esta Joint Undertaking. Entonces, actualmente hay 14. Conseguimos, digo conseguimos como española, conseguimos el año pasado, no, hace 2 años en la convocatoria del 2020, pero arrancó en 2021, conseguimos la primera flagship, que es esa número 11, Circular Biocarbon. Está un poco, la coordina Urbaser, que está en Madrid. Sí. Han puesto Madrid en Zaragoza, pero bueno, Bueno, está, estas cosas está pasan. coordinada por Urbaser, y está muy bien, me gusta mucho esta infografía porque resume muy bien cuál es el feedstock, la materia prima que están utilizando y cuál es el producto final, ¿no? Es bastante, está visualmente, está muy bien. Y en esta última convocatoria, en el 2023, hay una segunda biorefinería que va a estar en Extremadura y que está coordinado por la empresa Natac, y arrancará pues ahora en 2023. Circular Biocarbon, la que está coordinada por Urbaser, han sido 15 millones de financiación y la que está coordinada por Natac pues son 14 millones. Quiero decir que está muy bien. España lo está haciendo especialmente bien. Teníamos como esa espinita de las flagships que no acababa de arrancar, que se pero bueno, resistía, sí. Pero en RIAS y en acciones, en demo que se llamaban antes, en acciones de innovación, en CSAs, realmente, y quería mostraros este mapa, ¿no? Un poco para que veáis los datos de este año. A ver, voy a mirar en esta pantalla que yo lo veo más grande porque en esta lo veo muy pequeñito, pero propuestas que se han preparado para esta convocatoria, más de 1.500, 270, o sea, quiero decir, propuestas que se han preparado, participantes en propuestas que se han preparado. No sé, no hay 1.500 propuestas, hay como 100 y pico propuestas, pero participaciones, sí. Participaciones por países, veis que casi un 20% es España. O sea, somos los
champions aquí en CBE. Y en proyectos financiados, pues también nos hemos llevado esta vez un pellizco bastante grande es en esta call, precisamente porque hay una flagship que se lleva pues una parte importante del presupuesto. Por país, el presupuesto antes era en propuestas, en propuestas, y esto ya es en lo que se ha financiado, ¿no? En la anterior diapositiva era lo que se pedía y aquí es lo que se ha llevado realmente. Se ha llevado, como veis, pues bueno, bastante, una parte considerable del presupuesto. Aquí se ve en las propuestas y luego en los proyectos. Pues 102 se ha solicitado y se ha conseguido 36, que está pues bastante bien. Yo creo que son unos resultados bastante buenos para España. Sí. También quería mostraros para que veáis en los campos de cuál es el origen de la materia prima, ¿no? En los proyectos de CBE, pues hay una parte muy importante con AgriFood, que incluye residuos de agricultura, ¿cómo se dice? Manure, no me acuerdo, pero aceites vegetales. Sí. Esa materia prima constituye, pues son pues aproximadamente eso, ¿no? Más de 50 proyectos. En la parte forestal, pues residuos de la industria papelera y biomasa, sobre todo de lignocelulosa. Son aproximadamente como 30 proyectos. Dentro de ellos, pues 7 son en concreto residuos de lo que es el procesamiento industrial. Han hecho estos círculos donde Sí, por el donde tamaño realmente de... Sí. se encuentran, sí, y donde se encuentran los diferentes tipos de materia prima, porque a veces no es Y difícil las ponerle, intersecciones. eso es, clasificarlo enteramente, son de agri-food o son de forestal, porque utiliza diferentes tipos de biomasa al mismo proyecto, porque tiene diferentes cadenas de valor en un mismo proyecto. Luego tenemos como 7 proyectos que se dedican a procesar la fracción orgánica de la Municipal Solid Waste y en Aquatic, ¿no? Lo que es biomasa acuática, micro, macro, algas y productos y residuos de lo que es también procesamiento de las industrias del pescado, pues tiene también una buena representación. Y luego tenemos como otros, que es un poco, tenemos un cajón desastre, ahí como con 6 proyectos y de carbono biogénico tenemos también, hay cierta representación con 3 proyectos. Entonces, bueno, como veis está bastante repartido con bastante prominencia de la parte de agricultura y forestal. También quería mostraros esta slide donde un poco se ven los diferentes campos de aplicación. Y entonces, pues vemos que una parte muy grande son food feed ingredients, ingredientes, ingredientes también para muchos campos, incluidos la cosmética, todo lo que son bio-based plastics, biopolímeros, biobasados, toda la parte de soluciones en empaquetado, en packaging, es bastante importante. Productos o componentes químicos, fertilizantes y todo lo que son agroquímicos para protección de las cosechas. Y después le siguen pues construcción,
¿no? Todo lo que son materiales que tienen aplicación en construcción, también en en lo que es no solamente construcción de edificios, pero también todo el sector del mueble, también tienen aplicaciones, el sector textil con nuevas Claro. tecnologías y solamente tenemos uno, como os decía, de biocombustibles, que fue la primera convocatoria. Pero bueno, también bastante, quiero decir, un espectro bastante grande de aplicación de lo que son todos los diferentes soluciones y tecnologías y productos. Marina, ¿querías comentar algo? No, Sí. muy interesante, muy interesante. El tema de reciclaje de textil, de los residuos textiles, de textiles no utilizados o valoración de esos textiles ya en desuso, es uno de los puntos importantes no solo en el programa Horizon Europe, sino en otros programas tipo LIFE que hemos Ujú. visto como Sí, prioridades. sí. Yo creo que hay dos prioridades que son textiles y construcción, ¿no? Todo lo que es la parte de construcción que sí que vienen como con Con bastante fuerte. bastante fuerte, sí, 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 muchas oportunidades en diferentes programas europeos Ujú. que cubren diferentes partes de la cadena de valor. Eso es. Mm. Bueno, os quería comentar, porque tampoco voy a entrar en detalle, pero que la convocatoria del 2023 está abierta hasta septiembre, que son 17 topics distribuidos entre diferentes tipos de acciones, desde flagships, donde veis que se va una parte importante del presupuesto, 7 acciones de innovación con TRLs 6-7 y acciones de investigación e innovación tenemos 5 topics y dos acciones de coordinación y de apoyo. No voy a entrar en detalle porque veo que me estoy comiendo todo el tiempo, pero quiero comentaros, y yo creo que esto es importante, cuáles son las particularidades, ¿no? de CBI, porque es cierto que se funciona bajo las normas de participación de Horizonte Europa, en tanto en cuanto quién es, por ejemplo, ¿no? Aquí os muestro quién es elegible para financiación, igualmente, igual que en Horizon Europe, pues los miembros, Estados miembros, otro tipo de estados y territorios que pueden estar ligados al Estado miembro, países asociados, luego Middle Income Countries, y ahí bueno, está la guía donde lo explica, y otros países si se anuncia en la convocatoria. Que sepáis que en CBI no hay ninguna excepción. O sea que son exactamente los mismos. Y luego, bueno, Horizon Europe también recoge estos casos específicos, ¿no? Pues igualmente esto aplica tal cual a CBI. Dentro de la propuesta, cuando estéis, los que estéis, digamos, familiarizados con la preparación de propuestas, pues sabéis que hay determinados campos en la parte A y en la parte B y que hay ciertas novedades en Horizon Europe, como la parte de Security Questionnaire, también había en la parte el Self-Declaration del Gender Equality Plan, pero digamos, mm, ¿qué identifica a CBI? ¿No? ¿Qué es lo que le hace diferente? Bueno, pues que tiene, y están marcados en rojo, tiene unos requerimientos específicos y que están todos detallados en el programa de trabajo Additional Requirements. ¿Vale? Están en la parte en el 2022 y en el 2023 también. Y esto es muy importante porque realmente es complicado, a mí me parece complicado, ¿no? Preparar una propuesta siempre es complicado, pero además en CBI tienes que tener en cuenta no solamente los requerimientos del topic en sí, sino estos, digamos, requerimientos adicionales, que muchos de ellos están relacionados con ese foco que tiene en la sostenibilidad, circularidad, el respeto de las
los límites, digamos, naturales, biodiversidad, etcétera, y que hay que tener en cuenta. Hay un anexo específico también para la declaración del membership de BIC, del socio, y que está ligado a un subcriterio específico en las acciones de innovación que os quiero comentar también. Y luego, bueno, hay un anexo para la descripción de la contribución financiera para apoyar a terceras partes, ¿no? Como por ejemplo la subcontratación. Creo que es importante la parte del subcriterio adicional de evaluación, y lo vamos a ver un poco más en detalle, porque esto es algo exclusivo de CBI. También es importante que conozcáis las funding rates, porque no es exactamente igual que en Horizon Europe. En Horizon Europe RIAS 100% para todo el mundo. En acciones de innovación, incluyendo flagships, no es 60, en Horizon Europe es 70. Y aquí, pues bueno, como se quiere realmente que haya una contribución mayor del sector privado, pues entonces para las profit entities el porcentaje de financiación es un 60%, no es un 70%. El resto aplica igual para las acciones de coordinación, un 100%. Las non-profit están al 100% en todos los tipos de acción. La particularidad es este 60% para las profit en acciones de innovación. Como os comentaba, importante este criterio de evaluación adicional. Sabéis que las propuestas se evalúan en Horizon Europe. Hay 3 criterios: excelencia, impacto e implementación. Entonces, ¿qué tenéis que tener en cuenta como particularidad de ese CBI? Pues primero, que el threshold, el corte, es diferente. El corte en otros programas de Horizon Europe es para impacto 3, para CBI es 4, con lo cual es mucho más exigente en el criterio de impacto. Y luego el corte total, digamos la suma, no es 10, es 11. Entonces, bueno, lo ponen, digamos que sí que son exigentes, más exigentes, digamos, en ese sentido. Y lo que es importante es este criterio adicional que tienen en impacto. Están los criterios, digamos, normales de los regulares de Horizon Europe, y un criterio adicional que es la capacidad de generar bueno, esa contribución financiera del socio privado. Y esa contribución financiera del socio privado a las actividades operativas, quiero decir, al proyecto, ¿no? Se llama ICOP, In-Kind Contribution to Operational Activities. Este es el acrónimo para este tipo de contribución. Y se ha establecido que tiene que ser para acciones de innovación con un TRL 6.7 de un 15%, y para las acciones de innovación flagship tiene que ser un 20% mínimo. Luego, ahora os quería explicar con un ejemplo práctico para que entendáis bueno, qué significa, ¿no? esa contribución financiera. Esa contribución financiera para nosotros es el cálculo directo, digamos, es una operación matemática. Es la diferencia entre los costes totales elegibles del proyecto de los socios privados menos menos el grant de la joint undertaking. Entonces, esa diferencia de lo que, digamos, los costes para los socios privados menos la contribución de la joint undertaking menos el grant, esa diferencia es el ICOP, es esa in-kind contribution
a las operaciones, a las actividades. Un poco lo de, Sí. Paloma estaba explicando un poco lo de las acciones de innovación, las Innovation Actions. Y bueno, aquí es interesante que tengáis en cuenta pues este criterio adicional, ¿no? Y es el punto diferencial respecto de lo que es Horizon Europe, porque en Horizon Europe pues básicamente tenemos los 3 criterios, pero aquí hay como una especie de punto, digamos, adicional respecto a esa contribución in kind, ¿no? Para esas acciones operacionales. Y aquí sí que es importante tener en cuenta que ese punto adicional básicamente lo puedes demostrar a través de la presencia de actores industriales, ¿no? Sí, Marina, un poco sobre todo por la gente que venga un poco de BBI, que Sí, era un poco distinto el que no haya ejercido CBE. Ahora mismo, esta contribución in kind de los miembros de BIC solo se requiere para las acciones de innovación. En BBI Solo, también vale. era un criterio diferente porque se medía la on contribution del consorcio, podía ser contribución de todos, tanto de BIC members como de no BIC members, pero ahora en CB está muy clarito. Solo aplica a las acciones de innovación, un 15% para los que llamábamos demo, por decir así, en BBI, Vale. un 20% para los flagships y solo cuenta para este 15% o el 20% solo la contribución que viene de los big members. Es decir, si una empresa está en un consorcio y en una acción de innovación, por defecto solo puede pedir hasta el 60%. Ese 40% que no recibe financiación, si tú no eres un big member, no va a contar para ese 15%. O sea, que eso hay que tenerlo claro. O sea, que solo cuenta para eso la contribución que viene por parte de los big members. De los associated members, que no son los miembros industriales, que lo normal es que ellos pongan mucho menos esta contribución porque pueden ir al 100% en las Innovation Action, pero en caso de que pidieran menos de ese 100%, también contaría, si es un associated member, también contaría para esa contribución. Esa contribución. Entonces, lo que está claro es que si tú vas a una acción de innovación, sí o sí necesitas miembros de BIC. Miembros de BIC. Porque aunque no es un criterio de elegibilidad, o sea, tu propuesta después sí que te puede penalizar sí que se a la hora. evaluaría, pero como vas a tener una penalización en la evaluación teniendo en cuenta la competencia que hay y vamos, que tanto en BBI como en CBE, o sea, se han quedado, en la primera convocatoria de CBE se han quedado propuestas con 15 sin financiar. Por eso ya te digo todo. Entonces, perder un punto por ahí, pues es que ya prácticamente decir adiós a la financiación. Y luego un poco recalcar la figura que ha creado el consorcio industrial BIC, un poco para atraer a empresas que ahora mismo no son miembros de BIC, pero que piensen, bueno, si me dieran la financiación de un proyecto, pues sí que me interesaría ser miembro de BIC, teniendo que pagar pues, la contribución que tienes que pagar por ser socio. Pero en ese caso sí que me interesaría, pues ha creado una figura que tú puedes solicitar ser como, cuando presentas la propuesta, solicitar ser miembro de BIC es como una especie de miembro temporal. Entonces, en caso que tu propuesta sea financiada, entonces ya tendrías obligación ya de ser un big member con todas las obligaciones y derechos, ¿no? Ya tendrías que pagar tu cuota de socio, una contribución que suelen pedir para cubrir los costes administrativos de la JAU, pero si tu proyecto no es financiado, podrías renunciar a ser miembro de BIC y por lo tanto no tendrías que hacerte miembro formalmente de BIC. O sea que eso es una figura muy interesante para a lo mejor empresas que de momento no ven a lo mejor. Nosotros pensamos que estar en BIC, si quieres que tiene un valor añadido importante. Quieres participar de forma activa en este partenariado, yo creo que es muy importante estar ahí. Pero bueno, para empresas que todavía no lo tengan muy claro, pero sí que les interesaría si van a recibir financiación, pues que sepan que existe esta figura, que es muy interesante, yo creo, para atraer más miembros a BIC. Mira, Marta, una de las preguntas que siempre tenemos es sobre el coste
digamos, de participación en estas asociaciones, ¿no? Porque en el Sí, fondo son asociaciones privadas, ¿no? sí, Y claro, es una cuota pues que, bueno, pues que muchos de los participantes a veces nos preguntan, tanto a ti y a mí, porque claro, igual no solo están en esto, también están en otras sí. plataformas tecnológicas, entonces va sumando, va sumando, va sumando. Bueno, pues es eso, lo recomiendas siempre que sea pues idea de ir a este tipo de acciones, ¿no? Hombre, yo creo que es importante porque, o sea, estar allí, primero vas a recibir siempre la información de primera mano, vas a poder, o sea, vas a poder dar inputs para el programa de trabajo. Sí, más estratégico, sí. O sea, aparte de participar en la agenda estratégica, pero bueno, sobre todo porque cada vez que se Sí, hace un programa de trabajo, Vic consulta con sus socios pues ese primer borrador, qué temas les interesa, o sea que tú, si eres miembro de Vic, vas a poder dar ahí inputs respecto al programa de trabajo. Luego todo el tema de networking, porque ellos organizan muchas actividades claro. de networking para sus socios, hacen brokerage events específico para sus socios y ahí es donde se mueven mucho ya los consorcios. Entonces yo creo que Claro, que sí que tiene valor estar en VIC si tú quieres participar de forma de forma activa en estos habitual o partenariados. Es activa. verdad que no es lo mismo, dependiendo del tipo de entidad, el coste de estar allí como socio es muy diferente. Si eres una gran Claro, empresa, pues tiene ya un coste muy importante. Creo recordar el coste que tienen si no han cambiado. Pues para una gran industria pues son 30.000 euros, para una semilla sería 5.000 euros al el año. seguimiento al año. Luego, y los associate members es 1.000 euros, o sea que Es es mucho 1.000 euros, más. es bastante liviano. Nos preguntan también, esto pasa para las IAS, ¿no? Lo de la obligatoriedad de llevar Sí, miembros de VIC, sí. pero para las RIAs no es necesario, Para ¿no? las RIAs no hay ningún criterio de evaluación, por lo tanto no te van a evaluar estos que es verdad que como con la idea de MBI, que MBI sí que para las RIAS se aplicaba, pero ahora hay Sí, que cambiar el chip. O sea, ahora en las RIAS este criterio de evaluación no está. Entonces, que tú pongas ahí, por ejemplo, que en vez de pedir el 100% pidas menos de financiación, no se va a evaluar positivamente ni negativamente porque no es un criterio de evaluación, solo aplica para las acciones de Mm, innovación. Y Una, Paloma una ya... cosa, ya has vuelto, ya has ¿qué vuelto. ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Se ha ido la conexión? Sí, Sí, se ha ido la conexión, pero Pero, tranquila, que estamos ah, resolviendo una pequeña duda sobre, bueno, sobre lo de si hacerse socio o no de VIC, bueno, un poquito el coste, porque claro, es una inversión, ¿vale? Entonces, bueno, estábamos hablando sobre todo en el caso de las IAS, de las Innovation Action, en las cuales se enmarcan también esas acciones de demostración, ¿vale? ujú. Bueno, pues ese punto extra de que es la solvencia, ¿no? O la inversión de los Sí. partners más considerados industriales, ¿no? Y que bueno, esos Mm, partners acostumbran a ser partners de la asociación BIG, ¿no? Y al respecto de ahí, pues estábamos respondiendo una pregunta sobre si en la Research and Innovation Actions, pues también era como recomendable o que si se evaluaba el hecho de que hubiese partners de VIC y bueno, y ahí pues Marta estaba contestando que no, o sea que si sí, quieres es que retomar, Paloma quieres te ha retomar No, explicado. el no, es que punto. me ha asustado bastante porque como Sí, estaba, claro, estaba en pantalla completa y entonces Sí. cuando le he dado a Escape para salir de la pantalla completa, he visto que estaba fuera de la reunión y entonces he entrado en pánico porque he pensado, ¿desde cuándo estoy fuera de la reunión? No, No, pues desde eso, desde la slide esta de Innovation Action y sobre el criterio este como extra, aparte de los eso tres es. habituales. Sí, 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 no, sí, no, no, sí. importante lo que decía, ¿no? Importante que, mira, en Si esta lo quieres compartir, diapositiva, sí. sí, sí, en esta diapositiva que yo creo que es, a ver, ah, Bueno, y que ese es un criterio un poco diferente a otras joint undertakings, ¿no? Entonces, sí, yo en otras joint undertaking, pues no sé cómo funciona, claro, no tengo tanto conocimiento. no, Mm, por el mapa que hemos visto de los otros Sí, partenariados igual sí, sí, institucionales sí, a lo largo, sí. este Ah, criterio no, es un claro. poquito diferente al No, y de... luego, ¿sabes qué ocurre? Que yo creo que, bueno, han hecho una cosa,
Estábamos en Yo la creo slide, me parece 19 o así que de las está, tuyas que ¿no? estoy viendo. Está, No, un está poquito en más, la... un poquito atrás, 2 o 3 atrás, que tenías O sea, los ejemplos prácticos no me habéis oído. Con No, los no, 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 Ah, por eso, bueno, por eso. entonces los vamos a... Vale, pues yo creo que es importante. O sea, esto sí, ¿no? Aquí nos habíamos quedado, sí, nos habíamos quedado Vale, aquí, justamente. vale. Sí, 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 Pues sí. no, entonces lo que quería con estas dos slides, justo las dos últimas, era explicar un poco el caso concreto, ¿no? Aquí tenemos, por Genial. ejemplo, para una flagship, que el criterio aquí, este específico en acciones en impacto, es un 20% de esta Mm, contribución, ¿no? De ICOP. Y esta contribución es la diferencia matemática entre total eligible cost, ¿vale? La columna total eligible cost y CBEJU contribution. Es la vale. operación matemática. ¿Qué ocurre? Que solamente cuenta aquellos que son big member. Entonces, por ejemplo, vemos coordinador, big Ah, member, cuenta, está aquí en verde, ¿vale? 2.800.000, que eso es la diferencia entre 7 millones y 4.200.000, que es exactamente el 60%, que es su funding rate. Digamos que de manera automática, por defecto, ellos tienen un ICOP de un 40% por beneficiario, el que es, porque solamente pueden pedir un 60% la industria, ¿vale? Pero claro, luego el porcentaje contabiliza a nivel consorcio, no a nivel individual. Entonces, tienes el beneficiario 1, es academia, no cuenta. Tienes el beneficiario 2, big member, sí cuenta. 5 millones de eligible cost, 3 millones de contribución, con lo cual 2 millones de ICOP, ¿vale? Y luego tienes el beneficiario 3, que es industria, pero no es big member, con lo cual no cuenta. Importante, porque si no tendría otro 1.200.000 más, pero no es big member. Entonces, cuando se prepara la propuesta, se hace un tick creo que es en la parte A, se hace un tick diciendo quién es big member o si hay ese temporary big member, porque Big ha hecho un esfuerzo también para tener en cuenta que pueda haber miembros nuevos para que si una empresa decide formar parte de Big mientras se está preparando la propuesta, para que cuente durante la vale. evaluación, ¿vale? Y Eso eso es es muy importante. interesante. Sí, 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 sí. Eso es muy importante. Entonces han creado como esa figura del temporary big member. Y entonces ellos aceleran el proceso de membership para que para que se tenga en cuenta para la evaluación. Vale, Entonces, perfecto. aquí tendrías el total 4.800.000 euros, que son 29,3%. Es la suma de esos dos socios que son industria y son big member. ¿Cuál es la otra opción para tener? Porque tú tienes, como decía, by default, tienes el 40% que no te financia. Pero si tú quieres, tú puedes aumentar tu ICOP y en lugar de un 60%, puedes decir, voy a pedir 50. Y entonces automáticamente el porcentaje pues va a subir de ICOP porque tú vas a pedir Claro, menos. Esto es para un caso donde pues pasaría el threshold sobrado porque tiene un 29%. Pero tengo este otro caso estos casos los explicó Marta Campos en el InfoDay y me parecía que estaban muy bien y se los he robado, con permiso. muy bien. Y entonces aquí en las acciones de innovación en demo tienes un 15%, es el threshold. Y en este caso, ¿qué tienes? Mira, en este caso tienes el coordinador, que es Big Member. Entonces hacemos igual la diferencia 3.200.000 menos 1.920.000, que es la contribución de CBI. ICOP, 1.280.000. Luego tienes otros dos miembros, el beneficiario 2 y el 3, que son industria, pero no son Big Member. Entonces no se cuenta. Total, solamente se cuenta al que es Big Member y te quedas a un 14,1 y estás fuera.
fuera, porque no llegas al threshold de impacto, con lo cual, aunque estés en los otros, tengas un 5, estás fuera. Entonces, esto es muy importante saberlo porque ¿no? Es muy importante, bueno, pues preparar una muy buena propuesta de contenido, digamos, científico, pero eso se tiene que complementar con una buena gestión Con una buena gestión, sí, sí, efectivamente, claro. financiera y conocer bien cuáles son, ¿no? Cuáles son las repercusiones bueno, del presupuesto que tú presentas. Tener muy claro, no son, o sea, son 4 cosas, pero hay que tenerlas muy claras. Hay que tener muy claro que solamente computan los big member, que tienes esa opción de ser temporary big member y que está ese threshold y que lo tienes que alcanzar. Que no te quedes en un Entendido. 19 si piden un 20, que no te quedes en un 14,5 si piden un 15 y que cuenta lo que aporta el consorcio, no cuenta lo que aporta el beneficiario a nivel individual, porque el coordinador estaría a lo mejor diciendo, es que yo he aportado un 40% de AICO porque solamente me dan un 60%, sí, pero el resto no ha aportado nada porque los beneficiarios de academia, universidad, esos por descontado no cuentan. Claro. Solamente cuenta la industria y que sean big member. Se tienen que dar esas 2 condiciones. Entendido, entendido. Muy ¿Mm? bien. Gracias por la Entonces, nada, aclaración, Paloma. nada, yo creo que es importante. No, Eh, claro, claro. Sí, sí, es muy importante. ciertamente. Sí, bueno, aquí os dejaba más algunas fuentes de información adicional por si estáis interesados, pues el newsletter Claro. que de vez en cuando que de manera regular preparan, luego información sobre el membership de BIC y bueno, como se publican en el Funding and Tender, las convocatorias, pues también he dejado. Y esta era mi última slide. Muy bien. Creía que había que había perdido Tranquila, más no, no, tiempo. no, 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 no. Estas cosas pasan. Efectivamente es lo que tiene el El directo, directo. así que no, nada, ni preocuparse de ello. Muchas gracias, Paloma, ¿no? Y por los detalles y por recordar el ejemplo, ¿no? Porque como has dicho, aquí no solo entra en juego lo que es la excelencia científico-técnica y esa capacidad después de transferencia a mercado, sino otros aspectos también en la valoración. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, si veo que no hay más preguntas al respecto, no sé si quieres añadir alguna cosa más, Marta, que hayas observado, igual de alguna pregunta de los participantes que habitualmente os hacéis, alguna jornada, alguna sesión, igual recordar esa sesión informativa que ha habido relativamente hace poco. Bueno, yo creo que es muy interesante, como que ya ha hecho referencia yo Paloma, el Infoday que hizo CBE, porque fue súper completo, con unas presentaciones muy buenas y está en la página de CBE está disponible tanto la grabación como las presentaciones. Entonces yo sí que animo, porque además incluso hubo presentación específica de los topics, que Paloma estuvo en ella y es muy interesante. Y luego nosotros hicimos el 11 de mayo un Infoday a nivel nacional que vino Pilar Llorente, Programa Officer de CBE. Las presentaciones están disponibles. Desafortunadamente Perfecto. tuvimos un problema técnico y la grabación, pues al final no ha podido ser. no ha podido ser, y porque nuestra idea era haberla subido también, pero bueno, las presentaciones están Lo que también son las slides, disponibles. sí. Sí, de todos los ponentes hubo presentación de casos de éxito. Uno fue Mira, el flagship de NATAC, que vino a presentarlo para que la muy gente sepa que los interesante. flagships son muy difíciles, pero es posible. O sea que animamos porque va a tener un peso muy fuerte, como ha comentado Paloma. En CBE el foco va a estar en las acciones de innovación, que se va a llevar gran parte del presupuesto, por lo tanto Claro, hay que estar ahí. hay que estar Sí, ahí. sí, también os quiero decir que efectivamente en este 2023 hubo la call
fueron 215 millones y para la call siguiente va a haber más o menos, o sea, van a ser las dos convocatorias gordas. La del 2023, que está ahora en marcha, la del año que Perfecto. viene, la del Sí, 2024 va a ser parecida. Van a ser las dos vale, gordas. Luego va a haber, o sea, va a seguir habiendo convocatorias, pero ya el presupuesto va a ser casi la mitad. casi la mitad. O sea, Entonces es importante importante saberlo. participar este año y el que viene. Mira, había una pregunta sobre el tema de las aportaciones, ¿no? Por ejemplo, imagínate que un centro tecnológico, una universidad que esté asociado al BIC, ¿podría aportar al ICO, por ejemplo, renunciando al tanto por ciento de subvención o solo se cuentan las aportaciones de las empresas? Me parece que lo has Solo se comentado. cuentan las aportaciones de las Venga, empresas. vale, vale, Yo vale. ahí Pues tengo una duda, Paloma, porque vamos, que en algún foro que se le ha preguntado a Vic, sí que han dado a entender que los associated members, o sea, que aunque el objetivo es que venga de la industria, que si un associated member, pues en una acción de innovación pone algo menos, imagínate, en vez de pedir el 100%, pedía el 90%, que sí que contaría para ese 15%, aunque por supuesto el objetivo es que venga de que quien ponga el dinero sean sean las los empresas, sí. Pero members. los associate member cuentan, Eso, o pero, sea que tienes que ser pero big member, es lo que me refiero. O desde, sea que si no eres big member es cuando no cuenta eso es, si no eres big member no cuenta. Puedes ser full member o o associate associated. member. Eso. Pero mi duda, y me gustaría esto, puede ser big associate member siendo una industria. Claro. Entonces, Sí, lo que pasa es que generalmente los associated suelen ser más, o sea, las figuras associated suelen estar los sí, centros de investigación, las universidades, o Universidades. sea, suele ser un poco su perfil. O sea, generalmente las empresas van más o por full members o bueno, o por los clústeres de SMEs. Pero bueno, que Bueno, es verdad que lo lógico es que ese ICOP lo ponga fundamentalmente la parte industrial, la sí. parte industrial. O sea, lo lógico es que venga por parte de las empresas. Es lo que busca de objetivo principal. sí, no, I'm just checking, estoy Claro, es que revisando Paloma, a mí porque, me hace mucho esa pregunta, por eso he no, tenido... esto es muy Bueno, importante, esto es muy oye, importante pues si porque queréis lo que podemos hacer es Sí. en la versión de la presentación que subamos y que colguemos en la web de CEDETI, pues podemos incluir esa pregunta al final, ¿sabes? O como aclaración o algo así, es decir, Sí, que Kingdom que puede contribuir a ese 15% exacto, exacto, de en ICO. clarificaciones, podemos poner una Normalmente, serie de clarificaciones, sí, quién puede sí. contribuir? y poner un Como pequeño tengo, mapa. sí, voy a poner, no, voy a, Sí, en Paloma mi, Más tiene todos los canales para verificarlo fenomenal. O sea, que sí. totalmente, lo Así voy a salimos verificar todos con el, de dudas, porque nosotros también nos han ido dando también, como puntos nacionales de contacto, a veces te dan mensajes que a veces no sí. son No, porque es que lo los tengo, mismos. eh, eh, quiero que me hagan la interpretación del Council Regulation, porque el Council Claro, Regulation dice contribuciones del socio privados constituent entities or affiliated entities by international organization consisting on the eligible code, bla, 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 bla. So, contribuciones by private entities, constituent entities or affiliated entities. O sea, ¿cómo interpretamos eso? ¿Vale? vale. Pues ¿Solamente nada, privados o también Associated. centros tecnológicos? o Sí, también No, o sea, la associated, figura del Associated Members associated sería... está claro, pero quiero saber si tienen, Si si tienen pueden que ser ser no privados. empresas o sea, si tienen que ser profit o solo los o non-profit Ujú. también. Vale, se pues aclarará en la Pues presentación. nada, lo dejamos así. Igual sí que os pedimos un poquito de paciencia mientras llega esa aclaración, que igual no puede ser justamente hoy esa aclaración y colgamos la presentación ya definitiva pues en un par de días. ¿Vale? Porque pensamos que es un punto interesante a tener en cuenta, especialmente para aquellos que estáis preparando propuestas o que os estáis planteando el poder participar
rápidamente en esta convocatoria 2023, pero también de cara a la convocatoria que sugería Paloma 2024, donde están concentrados este año y el que viene la mayor parte de presupuesto de CDE. Pues chicas, hemos llegado al final de la sesión, os agradezco muchísimo vuestra participación y las aportaciones, también las clarificaciones que nos habéis enviado a toda la audiencia, pues hemos estado casi todo el rato a más de 50 participantes en lo que es el seguimiento de la sesión y nada, emplazaros a todos al lunes que viene, el lunes 19 de junio, continuaremos con el clúster 6. Básicamente abordaremos aquellos partenariados que están relacionados más con la parte de agricultura, food production systems, acuicultura, etcétera. Y con ello pues llegaremos al segundo de estos webinarios que están focalizados en el clúster 6 del pilar 2 de Horizon Europe. Como os hemos anunciado al principio, el registro para esta sesión del lunes que viene se abre entre esta tarde y mañana. Y bueno, a raíz de las preguntas y las dudas que han surgido hoy, tanto lo que es la grabación como las slides de la sesión de hoy, pues esperar un par de días para que podamos colgar ya una versión actualizada de las mismas. Nada, muchas gracias a Marta, muchas gracias a Paloma, que sepáis que esta es una actividad que se realiza desde la oficina SOS de CDTI en Bruselas y gracias a nuestros compañeros que permiten la realización de estos webinars. Sin más, pues nos despedimos y nos vemos el lunes que viene, 19 de junio, puntualmente a las 11. Gracias. Gracias a Gracias, vosotros. adiós, hasta luego. Adiós. Hasta luego.